De los salmos que componen el Salterio, 14 hacen referencia en sus títulos introductorios a episodios históricos relacionados con la vida de David, 8 de los cuales se relacionan con el tiempo en que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Ahora, no siempre esas alusiones históricas, esas referencias nos ayudan a comprender el contenido del Salmo. Pero en cuanto al Salmo 34 que vamos a estudiar en la mañana de hoy, la alusión histórica arroja mucha luz para una mejor comprensión de su contenido. Como hemos visto ya cuando el pastor Marcos leyó este salmo, en el título introductorio del Salmo 34 dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. El episodio al que se hace referencia está registrado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, los versículos 10 al 15. David se había enterado por su gran amigo Jonatán que su padre, el rey Saúl, quería matarlo. Así que él decide huir de Israel e internarse en tierras filisteas, no sin antes pasar por la villa de Nob, donde el sacerdote Ahimelech le dio la espada que había sido de Goliat. Pero David estaba tan desesperado que huye con esa espada a la tierra de Gad, de donde era Goliat y donde estaba reinando el rey Aquis. La razón por la que se le llama Abimelech en el Salmo 34 es porque ese era un título que se usaba para referirse a los gobernantes de Filistea, como Faraón en Egipto o César en Roma. Para no dar la impresión de que él había ido allí en ánimo de provocación, David decide fingir que está loco. Por eso es que dice que él mudó su semblante delante de Abimelech. Comenzó a escribir garabatos en los portales de las puertas, a dejarse correr la saliva por la barba, hasta que Aquis dice: ¿acaso no tengo yo suficientes locos en Filistea para tener también a este loco? Y lo echó de allí. Así que David parte de la tierra de Gad y se refugia en la cueva de Adulam, donde probablemente escribió este salmo. Así que este fue un tiempo de mucha dificultad y aflicción en la vida de David. Pero en medio de esta situación, con su vida en peligro, casi en total soledad, experimentando muchos temores y angustias, David pudo elevar sus ojos al cielo, entrar en cordura y escribir este poema que ha sido de tanta bendición y de tanta edificación para el pueblo de Dios a través de las edades. Un detalle interesante que no podemos percibirlo en español es que este salmo fue escrito originalmente en forma de acróstico. Cada verso comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Ese era un recurso que se usaba en Israel para facilitar la memorización. De modo que este salmo es un salmo que todo creyente debe conocer y aún memorizar para su propio provecho espiritual. Nosotros podemos dividir su contenido en 4 estrofas, que podemos recordar con 4 palabras claves: adoración, testimonio, instrucción y estímulo. Adoración, testimonio, instrucción y estímulo. Veamos en primer lugar la adoración de David en los versículos 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Un siervo de Dios resalta 6 aspectos que se hacen evidentes en esta estrofa sobre la vida de adoración del rey David. En primer lugar, es una adoración voluntaria. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. A pesar de las dificultades por las que él estaba atravesando en ese momento, David tomó una determinación. Voy a bendecir a Dios,
voy a alabar a Dios, voy a exaltar la gloria de Dios, porque independientemente de lo que esté ocurriendo a mi alrededor, independientemente de los temores de mi corazón, Él sigue siendo digno de alabanza, Él sigue siendo confiable. Queridos hermanos, nosotros no podemos dejar nuestras vidas en manos de nuestras emociones. Dios nos dio una voluntad. Dios nos dio una capacidad de autodeterminación. Y esa voluntad debe ser guiada, debe ser gobernada por nuestro pensamiento, por nuestro entendimiento, no por nuestros sentimientos. Así que independientemente de cómo nos sintamos en una situación particular, la verdad de Dios sigue siendo verdadera. Y es en base a esa verdad que nosotros debemos mover nuestra voluntad, independientemente de nuestros sentimientos. El entendimiento de la verdad revelada de Dios debe mover nuestra voluntad. David había decidido alabar y proclamar la gloria de Dios. ¿Basándose en qué? En lo que él conocía acerca de su persona. Ni la ira de Saúl, ni la amenaza del rey Aquis habían cambiado un ápice en los atributos de Dios. Mis hermanos, Dios es glorioso y Dios seguirá siendo glorioso por los siglos de los siglos. Y es basados en esa realidad que nosotros debemos tomar la misma determinación que tomó el rey David. En segundo lugar, y por esto mismo que acabamos de decir, era una adoración constante. Era una adoración voluntaria, era una adoración constante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es decir, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de alegría, en tiempo de aflicción. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que los cristianos son inmunes al dolor. O lo que es peor aún, que nosotros los cristianos somos masoquistas, que nos gusta sufrir. No, pero el cristiano sabe que Dios está en control. El cristiano sabe que las aflicciones que Él permite que lleguen a nuestras vidas, a final de cuentas, serán para su gloria y para nuestro bien. Por eso es que dice el apóstol Santiago en su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cómo uno puede tener por sumo gozo el hallarse en diversas pruebas? Santiago sigue diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia un carácter aprobado, etcétera. Hermanos, no es que nosotros nos gozamos en el dolor, no es que nosotros nos gozamos en el sufrimiento, es que nosotros sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Es en base a esa realidad que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 18, dad gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. En tercer lugar, no solamente era una adoración voluntaria, era una adoración constante, también era una adoración verbal. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya sea hablando o cantando, David había hecho el compromiso de alabar a Dios audiblemente. Yo voy a proclamar la gloria de Dios. Yo voy a dar a conocer los atributos de Dios, las obras de Dios, para que todo el mundo me escuche. Con mi boca alabaré. Y hermanos, yo no creo que David se está refiriendo aquí a ese murmullo que algunos hacen cuando están cantando en la iglesia. Ni mucho menos a esos hermanos que en medio de una oración o en medio de un canto dicen amén. No, hermanos, una de las cosas que me llama más la atención en el libro de Apocalipsis es cuando se describe la alabanza de los ángeles y de la iglesia en el cielo. Una de las cosas que se dice siempre en Apocalipsis acerca de la alabanza de los ángeles y de los creyentes en el cielo es que lo hacen a gran voz. A gran voz. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5,
Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, etcétera. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Y pueden ver lo mismo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 6. Es una adoración audible, es una adoración no hecha con timidez, sino a gran voz. En cuarto lugar, era una adoración genuina, enfocada en la exaltación de la gloria de Dios y nada más. ¿Qué dice David? Su alabanza estará de continuo en mi boca, pero también en Jehová se gloriará mi alma. La alabanza que salía de su boca era un reflejo de lo que estaba realmente en su corazón. ¿Y qué es lo que David tenía en su corazón? Admiración y sobrecogimiento por la grandeza de Dios. En Jehová se gloriará mi alma. Esa palabra que se traduce allí como gloriarse, se usa también en otros lugares con la connotación negativa de jactarse, alardear, hacer un despliegue de nuestras propias virtudes y nuestras propias capacidades. Ese es otro de esos defectos del carácter humano que nos resultan sumamente odiosos cuando los percibimos en otros. Pocas cosas pueden ser tan fastidiosas y desagradables como estar delante de un individuo fanfarrón y jactancioso. ¿Verdad, hermanos, que eso es desagradable? Una persona que solo se alaba a sí misma. Una persona que vive comentando todo lo que hace y dándose coba él mismo. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros debemos reconocer con tristeza que la tendencia de nuestro corazón es a buscar nuestra propia gloria. Algunos lo hacen abiertamente y caen mal. Otros podemos ser más sutiles y hacerlo en una forma más astuta. Y hermanos, yo no puedo levantar la mano aquí delante de ustedes y decir que yo no he sido culpable de ese pecado. Pero David había tomado la determinación de luchar conscientemente contra esa tendencia del corazón humano. Él sabía que la gloria del hombre es una vana gloria, es una gloria vacía, es una gloria desprovista de fundamento. Mis amados hermanos, solo Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7? ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí tenemos a este individuo, acaba de recibir una herencia de $2 millones y ahora anda por ahí haciendo creer a todo el mundo que él es un gran administrador. No, que tú tienes que tú no hayas recibido. Y si lo recibiste, mi amado hermano, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En el año 1808, un año antes de la muerte del compositor Joseph Haydn, se hizo una presentación en Viena de su oratorio La Creación. El mismo compositor asistió, pero estaba tan viejo y tan débil que tuvo que ser llevado en silla de ruedas. Y en el momento en que la orquesta y el coro llegaron a una parte muy majestuosa, donde se narra en el relato del Génesis, cuando Dios dice, sea la luz, las personas estaban tan emocionadas que comenzaron a aplaudir entusiasmados al compositor. Y cuenta la historia que así, tembloroso,
Haydn se puso en pie con mucho esfuerzo y levantando las manos temblorosas comenzó a decir: no, 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 no de mí, sino de allá, porque de arriba del cielo viene todo. Hermanos, esa es la esencia de la verdadera humildad, el reconocimiento de que toda cosa buena desciende de lo alto y que al final de cuentas solo Dios merece ser alabado. Queridos hermanos, si hay algo que es diametralmente opuesto a la vanagloria y a la jactancia, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el plan de salvación que fue diseñado por Dios, fue diseñado de tal manera para que nuestro Señor Jesucristo se lleve toda la alabanza. Toda la alabanza. Ese fue el remedio que el apóstol Pablo tuvo que usar con los corintios cuando como iglesia estaban atravesando por una epidemia de vanagloria. ¿Y qué les dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1? 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren, los incrédulos pueden poner todo tipo de excusas para no aceptar el evangelio. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema que tiene el impío con el mensaje del evangelio? Que el mensaje del evangelio humilla al hombre. Y el hombre está encaramado en un pedestal porque él cree que es Dios. Porque eso fue lo que el diablo le dijo a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, y es lo que el diablo ha estado diciéndole a los hombres a través de todas las edades: seréis como Dios. ¿Y saben qué dicen los pecadores? Yo no acepto un Dios ajeno delante de mí. El mensaje del evangelio humilla al hombre pecador. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema. En quinto lugar, nosotros vemos en el Salmo 34 que la adoración de David era una adoración contagiosa. Era una adoración contagiosa. ¿Qué dice él en el versículo 2? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes se alegrarán cuando me escuchen alabando a Dios? Los mansos. ¿Y quién es una persona mansa? Una persona humilde. Una persona que no está subida en un pedestal. Por eso es que dice la Biblia que nadie puede, dice alguien, perdón, que nadie puede derribar a un manso. ¿Saben por qué? Porque él ya sabe que está derribado. Hay que estar encaramado en un pedestal para que lo derriben a uno. ¿Y qué dice el salmista? Los mansos oirán mis alabanzas y se gozarán. Solo una persona humilde puede gozarse cuando escucha a otro gloriarse o glorificar a Dios. Porque los orgullosos solo quieren escuchar cuando se está hablando de ellos. ¿Recuerdan ustedes esa famosa frase del profesor Girafales a doña Florinda? Ya no hablemos más de mí. Mejor dime qué tú piensas, qué tú opinas acerca de mí. Todo soy yo. Pero dice la Escritura, no, los mansos me oirán y se alegrarán. Qué bueno que hay una persona sensata adorando al único que merece ser adorado, dándole gloria al único que merece gloria, al Dios del cielo, creador de todas las cosas. En sexto lugar, era una adoración corporativa. Corporativa, ¿qué dice David? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Los creyentes no nos contentamos con alabar a Dios individualmente, sino que queremos que otros se unan a nosotros en nuestra alabanza. Sí es bueno alabar a Dios en privado, cuando nadie nos escuche excepto Él,
Pero hermanos, algo especial ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne y a una voz eleva sus alabanzas a Dios. Dice en el Salmo 22, versículo 3, que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo a adorar a Dios en el día del Señor, Él ha prometido traer su gloriosa presencia en ese contexto. Ese es el lugar que Dios escogió como habitación. Mis hermanos, dejemos al mundo gloriarse en sus vanidades, dejemos al mundo gloriarse en su propia arrogancia. Nosotros tenemos que tomar la determinación de alabar a Dios como individuos y de alabar a Dios juntamente con nuestros hermanos. De paso, esa es una de las razones por las que resulta muy extraño cuando un creyente verdadero tiene mucha intimidad con un incrédulo. Eso es algo extraño, porque la tendencia del corazón humano es a compartir con los amigos aquello que es motivo de gozo y de admiración. ¿No es así? Cuando yo tengo algo que me causa mucho gozo o mucha admiración, la tendencia de mi corazón es a buscar a mis amigos para compartirlo. Y dentro de mis amigos yo sé qué compartir con cada cual. A mí particularmente me gusta mucho la música, pero hay personas que nacieron con oreja pero sin oído musical. Pero imagínese que usted llama a una persona, a un amigo suyo querido, pero el individuo no tiene oído musical y usted quiere que él comparta con usted la delicia de escuchar una pieza hermosísima de Johann Sebastian Bach o de cualquier músico. Y la persona dice, honestamente yo no le veo el chiste. Yo no entiendo por qué eso te gusta tanto. No, yo comparto mis cosas con aquellos que yo sé que se van a gozar juntamente conmigo. Pero mis amados hermanos, nuestros amigos incrédulos por los cuales tenemos que tener misericordia y compasión, ellos no solamente no conocen a Dios, ellos no solamente no se glorían ni se deleitan en Dios, es que aborrecen a Dios. Entonces yo voy a ir a decirle, óyeme mi hermano, mi amigo, aquí me pasó tal cosa, yo vi tal cosa en la palabra de Dios, mira qué maravilla. Y el amigo nuestro, honestamente yo no veo cuál es el punto. Yo no veo cuál es el punto. Pero siguiendo adelante, David no se limita a exhortarse a sí mismo y a los demás a que adoren y alaben a Dios. Ahora él quiere dar un testimonio personal de lo que Dios había hecho en su vida. Versículo 4 al 7 del Salmo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros recordamos el contexto histórico en que muy probablemente se escribió este salmo, estas palabras de David nos impactan más profundamente. David estaba solo, como hemos visto ya, su vida corría peligro. Es por eso que él se refiere a sí mismo en el versículo 6 como un hombre pobre. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y esa es una palabra que sugiere miseria, abatimiento, opresión. Describe ese tipo de situación en la que ya no nos quedan recursos propios para salir adelante en medio de nuestros problemas. Por eso dice un comentarista, este es un salmo para todos los que están solos y destituidos. Para ti, si no posees nada en absoluto o ni siquiera tienes la certeza de que vivirás por mucho tiempo más. Es para personas que se encuentran a sí mismos en un punto muy bajo de sus vidas. Es para ti cuando todo parece que está en tu contra. Este salmo es para ti. Mis amados hermanos, es en medio de situaciones como estas que Dios manifiesta su poder en favor de sus hijos. Noten la secuencia de David en esta estrofa. Primero viene el problema, todos los temores y angustias
se desatan en el corazón de David, como él mismo reconoce en el versículo 4. Pero luego David reacciona y clama a Dios en oración. Versículo 4, una vez más. Este pobre clamó, busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Su oración es respondida. David es librado, no solo en el sentido de que Dios le preservó la vida, sino también en el sentido de que Dios trajo paz a su corazón angustiado. Dios lo libró de todos sus temores, Dios lo libró de todas sus angustias. Y finalmente David experimenta el gozo de saber que su vida está en las manos de un Dios amante y todopoderoso. Versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es interesante que esa expresión, sus rostros fueron alumbrados, se usa en Isaías capítulo 60, versículo 5, para describir el rostro de una madre que repentinamente encuentra a sus hijos que ha dado por perdidos. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia. Están en un centro comercial y de repente el muchachito no aparece por parte. Como me decía alguien, no me acuerdo quién fue que me contó recientemente que habían llevado a un niño a una tienda, la mamá comenzó a probarse unas ropas y de repente el bebé no aparecía por ningún lado. Comenzaron a buscarlo por toda la tienda. Empezaron a poner anuncios por los altoparlantes. Increíblemente, ¿saben dónde estaba el niño? Se había quedado dormido en el piso y una de las piezas de ropa que habían tirado lo había ocultado por completo. Ahora, hermanos, lo que hemos pasado por esa experiencia, porque una vez nosotros pasamos por una experiencia con una de nuestras hijas que se extravió en cierto lugar, ¿saben lo que es de repente encontrar al muchacho? El rostro de repente se ilumina, es algo que yo no lo puedo explicar. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo David aquí. Los que miraron a él fueron alumbrados. Sus rostros muestran claramente el gozo de haber sido oídos por Dios. Ahora, mis hermanos, yo quiero que noten que las circunstancias de David no cambiaron de inmediato. Cuando él escribió esto, David seguía siendo un fugitivo, su vida seguía en peligro. Entonces, ¿cómo era que David podía tener el rostro alumbrado? Porque Dios lo había librado de sus angustias, Dios lo había librado de sus temores. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? Que todos tus problemas se van a resolver. En tu cuenta de bancos aparecerá exactamente la misma suma que tú debes. Milagrosamente, tu esposo inconverso se va a convertir. Tu salud va a ser de hierro. No. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito por el pecado, y nadie puede escapar de las consecuencias de vivir en un mundo así, ni siquiera los cristianos. Pero Dios sí ha prometido guardar en perfecta paz a aquel cuyo pensamientos en Él persevera, sin importar cuán difícil sea la situación. Más aún, Dios también ha prometido actuar a favor de su pueblo, y en el momento preciso, mi hermano, Él puede decir la palabra y puede librarte de la aflicción misma. Pero mientras estés metido en el horno de aflicción, recuerda que Él usará las dificultades para seguir puliendo tu carácter a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en esa gran promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28.
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese bien? ¿Un buen carro, una buena casa? Como decía una persona a mí, yo creo que la felicidad la dan las cosas pequeñas, una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. No, pero no es de eso que el apóstol Pablo está hablando aquí. Sigue diciendo Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. He ahí el bien. He ahí el bien. Alguien le preguntó una vez a Miguel Ángel cómo él podía tallar estas figuras tan extraordinarias. Él estaba tallando un caballo de una piedra de mármol y dice, es muy fácil. Yo tomo la piedra, tomo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Eso es exactamente lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Él tiene un cincel en su mano y nos está quitando todo lo que no se parece a Jesucristo. Porque Él quiere para nosotros el mayor bien. ¿Y saben cuál es el mayor bien? No es una vida libre de problemas, no es una cuenta en Suiza. El mayor bien es tener el carácter del hombre perfecto. Y el hombre perfecto es Jesucristo nuestro Señor. Ese es el bien. Amados hermanos, Dios cuida de los suyos. Aún en aquellos momentos en que nosotros no lo percibimos por ningún lado, dice David en el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sea que nosotros estemos apercibidos o no de esa realidad, de la cercanía del ángel de Jehová, mis amados hermanos, Dios ha prometido poner a nuestro alrededor una muralla de protección. ¿Recuerdan ustedes ese famoso incidente en la vida de Eliseo, cuando él estaba con su siervo en Dotán y el rey de Asiria lo sitió? Y el siervo de Eliseo le decía, ¡ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y qué le responde Eliseo? No te preocupes, mayor es el ejército que está con nosotros que el que está con ellos. Y dice la Escritura que Eliseo oró, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y dice que de repente el siervo de Eliseo vio carros de fuego rodeando al ejército de los sirios. Eso fue exactamente lo que David experimentó en la cueva de Adulam. Por un momento dado perdió el foco, pero cuando David llegó a la cordura, recordó la promesa de Dios. No, Dios está aquí. Dios está aquí rodeando la cueva y cuidando de mí. Ahora noten, hermanos, que este texto en el Salmo 34 no se limita a David, ni se limita al pueblo de Israel en el antiguo pacto. La declaración del Salmo es más universal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Tú eres temeroso de Dios? Confía en esa promesa. Confía en esa promesa. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, muchos estudiosos de las Escrituras entienden, y con sobradas razones, que se trata de una manifestación preencarnada de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en Génesis 16, nosotros vemos que se le atribuyen a ese ángel características divinas. Y muchas veces su nombre se intercambia con el de Jehová. Ahora, por supuesto, los escritores del Antiguo Testamento no pudieron comprender la doctrina de la Trinidad con la misma claridad con que nosotros lo entendemos hoy con la revelación del Nuevo Testamento. Pero el Dios que se revela en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un Dios que subsiste en tres personas. Y una de las personas de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó para llevar a cabo la redención de su pueblo. Y ese Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos nosotros hoy decir, el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende? Sí, mis hermanos,
podemos decir exactamente lo mismo. Es por eso que nosotros podemos bendecir a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Porque sabemos que Él nos ama. Sabemos que Él cuida de nuestras almas. De no haber sido por su amor y su cuidado, hace mucho tiempo que nos habríamos alejado de Él. Mi hermano, déjame decirte algo. Cuando la Biblia dice que Dios nos defiende, otra vez, Él no está hablando necesariamente de una vida libre de problemas. Pero ¿cuántas personas alguna vez en la vida han profesado conocer a Dios y finalmente han apostatado de la fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos que tú conoces? ¿Cuántos al lado tuyo? ¿Tú sabes por qué tú estás todavía corriendo la carrera? Porque Dios ha defendido tu causa. Porque de no haber sido por Él, mi amado hermano, tú también serías un traidor. Tú también serías un apóstata. Más aún, nosotros podemos bendecir a Dios en todo tiempo, porque sabemos que pase lo que pase, Él llevará a cabo lo que Él ha decretado, y al final de la historia nosotros veremos que todo fue para su gloria y que todo fue para el bien de su pueblo. Pero ahora David quiere que otros experimenten lo que él ha experimentado en su relación con Dios, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la alabanza de David, ya vimos el testimonio de David. Veamos en tercer lugar la instrucción de David. Versículo 8 al 10 del Salmo 34. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué interesante que David haya usado aquí la figura del gusto para hablar de nuestra relación con Dios. Él pudo haber dicho, pensad y ved que es bueno Jehová. Él pudo haber dicho, meditad y ved que es bueno Jehová. Pero en cambio nos dice, gusten de Él y verán que es bueno Jehová y que es dichoso el hombre que en Él confía. ¿Saben por qué David usó la figura del gusto? Porque la relación con Dios es placentera y porque la relación con Dios es enriquecedora. Deleita nuestro paladar espiritual y alimenta y fortalece nuestras almas. Mi amigo, déjame decirte algo. El pastor Marcos lo dijo cuando estaba dirigiendo los himnos. No existe nada en el mundo que pueda compararse con la experiencia de conocer a Dios, tener intimidad con Él y tener a Jesucristo como nuestro amigo y Salvador. Y aunque nosotros los creyentes podemos hacer el intento de explicar con nuestro limitado vocabulario lo grandioso y extraordinario que es conocer a Dios, tener comunión con Cristo, hermanos, amigos, siempre nos quedaremos muy cortos. Eso pasa con muchas cosas. Trata de explicarle a una persona lo bueno que es comerse un mango manilejo. Mire, usted puede buscar muchísimas cosas y muchísimas figuras, pero a la larga, ¿saben lo que sería más eficaz? Ven y cómete uno para que tú veas. ¿Recuerdan ustedes cuando Andrés fue a llamar a Natanael y le dice, mira, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret? Y le dice Natanael, Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret tenía muy mala fama. ¿Qué le dice Andrés? Ven y ve. Ven y ve. Ven, compruébalo tú mismo. Pues yo te digo a ti que estás sin Cristo aquí en esta mañana. Esa es mi invitación, ven y ve. Ven y ve. Gustad y ved que es bueno el Señor. Qué cosa tan gloriosa y maravillosa es el conocimiento de Dios. Y todo lo que implica ese conocimiento. El hecho de conocer lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Esto es maravilloso.
El hecho de conocer su revelación, todos los intríngulis, todas las conexiones de la Biblia es un libro fantástico. El hecho de poder conocer por medio de la Biblia cuál es el propósito de nuestra existencia, cómo debemos vivir en este mundo y saber con toda seguridad hacia dónde vamos el día que salgamos de aquí. Con toda seguridad. Con toda certeza, yo no tengo la más mínima duda. ¡Qué bueno es Jehová! El hecho de saber que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por amor de pecadores. Que ese Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Que ese Dios nos ha impartido el don de la vida eterna. El hecho de saber que ese Dios escucha nuestras oraciones. Qué cosa tan maravillosa. Que cuando nos postramos en nuestras habitaciones y decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, escucha mi clamor, el oído del Todopoderoso está atento a nuestra oración. Son todos esos bienes y muchos más que Él imparte a los suyos. Por eso es que dice en el versículo 11, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Sí, ellos son los hijos del rey de la selva. Pero ni el león en la selva puede darle a un leoncillo todo lo que necesita. Nuestro Dios sí. Nuestro Dios sí. Los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es por eso que David exhorta a los suyos a poner atención a sus enseñanzas. Versículo 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Un momento. Eso parece contradecir todo lo que él viene diciendo. Primero me invita a comprobar por mí mismo que Dios es bueno y que es dichoso el hombre que confía en Él. Y ahora me dice que quiere enseñarme a temerle a ese Dios. ¿Cómo podemos conectar una cosa con la otra? La conexión es muy simple y muy iluminadora también. El temor del que se habla aquí es ese sentido de asombro y de reverencia que debemos experimentar ante la presencia de un Dios tan glorioso, tan majestuoso, tan bondadoso, tan extraordinario como el nuestro. Ese temor, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. El ABC, la cosa más simple, más fundamental que debe conocer todo aquel que quiera ser sabio. Y ese temor se manifiesta en una vida de obediencia a la voluntad revelada de Dios. Vivir esa vida de obediencia es la experiencia más bienaventurada, más gratificante que puede vivir un hombre. En otras palabras, eso es vida en el más profundo y verdadero sentido de ese término. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Saben lo que está haciendo David aquí? Contradiciendo la filosofía más básica del hombre. ¿Cuál es la filosofía del hombre en su pecado? Bueno, desde la tentación de nuestros padres en el huerto del Edén, el enemigo de nuestras almas ha querido convencer al hombre de que la verdadera felicidad solo se obtiene fuera de la voluntad de Dios. Pero ese es un terrible error. Ese es un engaño destructor. Nadie puede experimentar una vida bienaventurada viviendo de espaldas al Creador de la vida. Nadie. No solo porque es una locura ir en contra del manual del fabricante, y es por eso que todas las filosofías del mundo pueden decir lo que sea, pero cuando van a hablar de ética, se la tienen que pedir prestada al cristianismo.
Porque esa es la única vida que funciona. Ese es el manual del fabricante. Nadie puede tener una vida bienaventurada yendo en contra del manual, y mucho menos declarándole la guerra al Todopoderoso. Eso es un suicidio. Y eso es precisamente lo que David nos enseña en la última estrofa de este salmo, que veremos mucho más brevemente, versículo 15 al 22. Allí David nos provee un poderoso estímulo para tomar en serio su instrucción. Y su enseñanza básica es que lo que hace la diferencia entre una vida dichosa y una vida desgraciada es tener a Dios de nuestro lado o tenerlo en contra. Eso es lo que hace toda la diferencia. O tener a Dios de nuestro lado o tenerlo en contra. Versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19 y 20, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No es una vida libre de problemas. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esa es la versión antiguo testamentaria de Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice de los impíos? Versículo 16, la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Al malo lo matará su misma maldad. La pregunta que yo quiero que tú te hagas en esta mañana es, ¿en cuál de estos grupos estás tú en este momento? Porque no existe una tercera opción. Nosotros los hombres solemos dividir a la humanidad en categorías: pobres y ricos, blancos y negros, cultos e incultos, los que viven en el primer mundo y en el tercer mundo. La Biblia solo presenta dos categorías: los salvos y los perdidos. Los salvos y los perdidos. ¿En cuál de estos grupos estás tú? Si es en el grupo de los salvos, entonces, mi hermano, toma la misma determinación que tomó David en este salmo. La determinación de bendecir a Jehová en todo tiempo. La determinación de bendecir a Jehová en cualquier situación o circunstancia. Porque independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, nuestro Dios sigue siendo glorioso, nuestro Dios sigue siendo bueno, nuestro Dios sigue siendo confiable, nuestro Dios sigue siendo digno de alabanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero si estás en el grupo de aquellos que aún no han reconocido su pecado y no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, este es un buen momento para hacer la paz con Dios, descansando plenamente en la obra de redención que su Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario. No sigas en guerra con Dios. No cometas esa locura, porque créeme, tú no tienes el menor chance de salir victorioso en esa batalla. No tienes el menor chance. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, Creador de los cielos y de la tierra. Ven a Cristo y ven hoy, antes de que sea demasiado tarde para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, oh Señor, porque esa experiencia tan terrible que David vivió, de tanto temor y de tanta angustia,
produjo un salmo como el Salmo 34, que ha sido de tanto consuelo, de tanto beneficio, de tanta edificación para tu pueblo a lo largo de los siglos. Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir amparados en ti, a refugiarnos conscientemente bajo la sombra de tus alas. Pero Padre, mira aquellos que están aquí sin el Señor, aquellos que todavía están en guerra contigo. Nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón queremos suplicarte que tú también de ellos tengas misericordia. Padre, usa tu palabra, convence pecado y que tu Espíritu les presente a Cristo como el Salvador que sus almas necesitan. Alabado sea tu nombre y alabado sea el Cordero, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.